¿Qué tal? Buenos días, qué gusto de verlos. Y más gusto cuando estamos viendo estos salmos, que hoy concluimos el primero de 5 libros. El que compiló los salmos, esto fue una compilación de alrededor de 900 años que fueron escritos estos salmos, de los cuales encontramos que Moisés escribió algunos de ellos, David la mayoría, prácticamente 75 de ellos, de los 150. Otros fueron diferentes cantores, como Etán, como los hijos de Coré, etc. Y hay como 48 que no tienen ningún nombre de quién los hizo, pero suponemos que fue Esdras quien después del exilio fue quien los compiló, y en algunos salmos vienen algunos títulos que él los puso, y él los dividió en estos 5 partes, en 5 libros, quizá amarrándose un poco a lo que son los 5 libros primeros de la Biblia, el Pentateuco. Y este es el último de los salmos de este primer libro. Hoy vamos a platicar de él, que trae también enseñanzas tan preciosas de las experiencias de David. Este es un salmo de David, y que también se considera como un salmo mesiánico por lo que menciona acerca del enemigo que comía de su pan y se volvió contra él, ¿no? Y que Jesús mismo lo usa como ilustración de Judas, este enemigo que lo traicionó. Pero vamos a hacer una oración antes para que Dios nos bendiga y nos guíe a través de su Espíritu. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos la bendición que nos das de estar en esta hermosa mañana, reunidos con el corazón deseoso de aprender de ti. Gracias por dejarnos escrita tu preciosa palabra y todo lo que en ella nos has dejado para nuestra enseñanza y edificación. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu puedas edificar nuestras almas, nuestros corazones. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a dar lectura a este salmo. Es el Salmo 41, el que vamos a platicar el día de hoy. Si de repente ven que se me arruga el saco, es que me puse muchas cosas aquí en la bolsa. Sobre todo, ¿verdad? Bueno, entonces dice este salmo: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así concluye este primer libro de los Salmos. Incluso esta última parte, para coincidir con la primera, el inicio de este libro, también suponemos que lo añadió, pero como hemos comentado, todo esto ha quedado así estipulado y ha servido durante muchos años al pueblo de Israel, y ahora nosotros, como los hijos de Dios, desde que lo conocemos, ha edificado grandemente nuestras almas. Y todo esto es palabra de Dios, todo esto es de inspiración divina y trae enseñanzas muy valiosas para nuestra vida práctica. No nada más para la eterna, para nuestra vida práctica. Claro que esto tendrá repercusión eterna. Pero comenzamos este salmo viendo que es un salmo que habla acerca de los sufrimientos y las consolaciones de este hombre que vivía en comunión con Dios en santidad. Y este hombre trae siempre muchas enseñanzas en cuanto a la vida práctica de alguien similar a ti y a mí. Si estuviera aquí el rey David,
Lo podríamos acercarnos y darle un pellizcón y diría, ¡ay! ¿Qué te pasa? ¿No? Es un hombre igual que tú y que yo, que sufre, que ríe, que llora, que tiene las mismas emociones que tenemos como seres humanos. Pero él tuvo algo muy valioso, que era su comunión con Dios, y a través de ella, todas las enseñanzas que Dios trae a nuestras vidas, como hijos de Dios que también tenemos comunión con Él, y vemos cómo fue liberado de estos sufrimientos y cómo recibió de parte de Dios estas consolaciones. Ahora, aquí se nos describen algunos crueles enemigos que él tenía. Si yo les dijera, ¿me podría levantar la mano la persona que no tenga enemigos? Pues estarían así como están. Nadie la levantaría. Y muchos, si les digo al revés, me diría alguien, si tiene enemigos, muchos por pena no levantarían las manos. Entonces prefiero hacerla de la otra manera. Nadie la levantaría porque de una u otra forma enfrentamos una vida con enemigos, porque vivimos en un mundo caído. En un mundo caído con gente caída. ¿Y a qué nos referimos con esto? Estamos en un mundo caído con personas que están caídas y que viven en pecado, que son esclavos del pecado. Que desde que nacemos tenemos una naturaleza inclinada al mal. Y por eso es que vemos que hacemos muchas cosas de las cuales a veces hasta nos arrepentimos, porque nos duele la conciencia. Ese sistema de alarma que nos dejó Dios aquí en el corazón, que nos indica cuando algo estamos haciendo mal, ¡hey, cuidado, cuidado, esto está mal y va a traer consecuencias! O que nos indica cuando algo estamos haciendo bien, muy bien, por ahí vas en buen camino. Pero esa conciencia nos la puso Dios. Pero cuando vivimos en la esclavitud del pecado, constantemente estamos pasando sobre esa conciencia. Y cada vez buscamos cauterizarla más al aceptar mayores pecados. Tú te puedes poner a ver a una persona que está tirada en la calle de borracho. Normalmente esa no fue su primera borrachera, sino que fue pasando sobre su conciencia hasta que llega a un momento de esclavitud total, que se conoce como la adicción. Y no se puede separar ya de esa adicción. Lo mismo se puede decir del ladrón, ¿verdad? Empezó robando quizá alguna fruta o robando quizá algún dulce, y así poco a poco se fue desarrollando en él esta adicción. Ese sentido que los lleva a una emoción donde quieren agarrar algo sin ser descubiertos y toda esa adrenalina, y se forma una adicción también. Pero cada vez va en aumento y después roban cosas más grandes y hasta que finalmente paran en la prisión. Pero todo fue porque hubo un comienzo, que no hubo algo que lo frenara. Yo les he comentado cómo una vez me robé unas pistolas, ¿verdad? Yo vivía en el viejo oeste, no es cierto, pero tenía un amigo que se robaba los cuentos de Walt Disney en el centro comercial. Ya habían supers en mi época, y se ponía una chumpa y se los echaba en la chumpa, y pues me pasó la clave. Entonces yo dije, pues no se ve nada difícil, y tendría unos 6 años quizá, y entro a una tienda y tomo esas pistolas. Yo no sé si quizá no les desperté desconfianza o qué, porque nadie me vio, las agarro, me las meto y me voy. Pero no aguantaba mi conciencia. Y yo en la noche no podía ni dormir. Y entonces al día siguiente le digo a mi mamá, mamá, es malo que uno agarre algo que te gusta mucho, 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 pero no tienes con qué pagarlo, pero te gusta mucho, mucho, mucho y lo quieres para ti, ¿es malo? Mijito, nunca hagas eso, eso es robar. Pues le atizó más a mi conciencia. No pude ni dormir, ya ansiaba que el día siguiente se hiciera de mañana. Y a primera hora agarro mi chumpa, meto las pistolas y allá voy a la tienda. Y entrego las pistolas y hasta entonces descansé. Y de ahí en fuera nunca más quise volver a experimentar algo así. Y me regresaba a devolver hasta 1 centavo cuando me lo daban de más. Pero esto es un sistema que Dios nos dio. Y vivimos en un mundo lleno de maldad y en un mundo lleno de gente caída que vive en pecado, que vive en su egoísmo. Y por lo mismo, no es posible que todo mundo llegue a estar de acuerdo con todo mundo. Y tenemos que de repente tenemos una buena acción, un buen trabajo, o adquirimos con el ahorro alguna propiedad, algún carro, etcétera, despierta la enemistad en los demás, la envidia, la codicia, etcétera, y entonces nos hacemos de enemigos aún a veces sin querer. Otros bien ganados, pero otros sin querer. Y de todo tipo de enemigos hay. Pero también en la vida de creyente tenemos 3 enemigos muy, diríamos, tremendos, fuertes, poderosos, y son el diablo,
que cuando nos convertimos se constituye nuestro enemigo y busca tropezarnos. Y ya hemos visto que Dios nos da la clave en su palabra para cómo resistirlo, ¿no? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La misma carne que es nuestra naturaleza antigua, si bien es cierto, ya ahora el Espíritu mora en mí desde que me convertí, y Él ahora desde que mora en mí, me da el poder para ser liberado de esa esclavitud del pecado en el que vivía, pero mi carne sigue con esa tendencia, que la tengo que estar clavando constantemente en la cruz, como leemos en Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la clave para mantener desplazada mi carne. Por eso es importante, como creyentes, día con día, tener un tiempo devocional con Dios. Eso es esencial. Este es nuestro alimento espiritual. Tenemos un alimento físico, que sabemos cuáles consecuencias vendrían si nosotros dejamos de comer o de almorzar o de cenar. Y somos muy celosos en cuidarlo. Pues mucho más debemos serlo en el alimento espiritual, leer todos los días la palabra de Dios y platicar con Dios de acuerdo a lo que leemos. Esto alimenta nuestra vida espiritual y mantiene desplazada a esta carne. Y tenemos otro enemigo también, el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea siempre está tratando de afectarnos en cuanto a las corrientes ideológicas que él tiene. Y trata de que tú te metas en esa corriente ideológica, aunque esté contrario a la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice Dios para poder ser librados de este enemigo? En 1 Juan 5, leemos ya en la parte final, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero una cosa sí es bien segura, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es hacer la voluntad de Dios lo que trae bendición a la vida de David y lo que ha traído bendición a la vida de todo hijo de Dios. Entonces, aquí tenemos unas lecciones muy importantes porque en los primeros versículos del 1 al 4, vamos a leerlos nuevamente. Aunque vamos a hablar prácticamente de los sufrimientos y las consolaciones de David, pero no me gustaría saltarme esta parte tan importante de los versículos 1 al 4. Dice lo siguiente: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Bueno, hay cosas muy importantes en este inicio del Salmo, que habla acerca del que tiene piedad del pobre. Ahora, es correcto que tengamos piedad cuando está a nuestro alcance ayudar a alguna persona en necesidad. Es muy común encontrarnos en la calle personas que te ponen un cartel o te extienden la mano y tú les puedes dar una moneda y se las das, no está mal. Y yo lo que aconsejo es que lo des según tengas en tu corazón, seas movido por Dios a darlo, ¿verdad? Porque hay personas en donde tú ves completa salud, completo bienestar, que podrían trabajar y bueno, pues también ahí hay que tener cuidado. O niños que están pidiendo dinero. Yo a veces he tenido algo que les doy a la mano, pero prefiero darles algo en sustancia. Escuchaba de una persona que llevaba, se me hizo buena idea, llevaba de estos cuadritos de incaparina en su carro. Y cuando se le acercaba a algún niño, le daba una incaparina. Entonces esto le daba al niño y se lo tomaba. No que lo demás a lo mejor lo estaban explotando y demás, ¿verdad? Entonces no está mal pensar en el pobre en este sentido, pero aquí, por lo que dice el contexto, suponemos que más bien se refiere al pobre que está padeciendo de alguna enfermedad, como es el caso de él. En el caso de David, no sabemos si se refiere a bienaventurado el que se compadece de los pobres, haciendo referencia a que él lo hacía o a que él lo estaba recibiendo de parte de amigos que al ver la cantidad de enemigos que tenían y cómo murmuraban contra él, pero eran amigos de David, entonces se compadecían de él. Aquí es muy probable esto,
Aunque David también era una persona que se compadecía de otras personas. Él decía que cuando alguna persona la veía en necesidad, él la ayudaba, aunque hubiera sido su enemigo. Es muy probable que lo haya hecho, que también se refiere a él, pero más por el contexto pensamos a personas que tenían compasión de él, y él estaba clamando a Dios para que él los ayudara. Y él sabía que esa clase de compañía que se acercaban a él, podían ayudarlo mucho y le aligerarían la carga, y podrían ayudarlo para salir lo antes de ese conflicto en el que estaba viviendo. Pero también, él sabía que la enfermedad muchas veces vienen como consecuencia del pecado. Jehová, ten misericordia de mí, dice él, sana mi alma, porque contra ti he pecado, dice en el versículo 4. Sí, muchas veces viene en una relación directa, pero como quiera que sea, nosotros podemos confesar a Dios el pecado, con la idea de abandonarlo. No es nada más decir, sí, pequé contra ti. O como el caso que les mencioné de pequeño. Ay, Dios, perdóname, pero pues ya me las robé y ya las tengo aquí, así es que ya, perdóname por haberlas robado. No, yo no era creyente. Yo me convertí a Cristo hasta los 25 años. Tengo apenas 5 años de convertido. Bueno, con su risa ya me dijeron que no la pego, ¿verdad? ya di el viejazo. Bueno, el punto es que en ese momento yo no descansé hasta que regresé lo que había robado, ¿sí? Y entonces Dios es así como nos logra perdonar. Nos perdona cuando arrepentidos vamos y le pedimos perdón. Y arrepentimiento significa un cambio de acción. Y siempre que vemos que alguien llegaba a ofrecer un sacrificio a Dios, siempre había un resarcimiento del daño. En este caso, pues yo regresé las pistolas. Ahora, si las hubiera usado, tendría que haberlas regresado con el dinero, pues. Pero acá era un resarcimiento del daño, y siempre esto iba acompañado a las malas acciones que llegaban a cometer. Pero esto implicaba también este corazón deseoso de depender de Dios para ser librado de todo ese tipo de maldades, que en últimas, pues también traen consecuencias dañinas a nuestro organismo, ¿no? a nuestra vida. En ocasiones como consecuencia natural o como diríamos efectos del pecado, pero en muchas ocasiones también como una reprensión de parte de Dios para que el creyente reaccione, corrija y continúe en su comunión con Dios. Entonces, esto por eso era tan importante comentárselos. Ahora, tenía muy grandes enemigos y él sufrió a causa de sus enemigos. Y él sufría debido a lo que nos dice el versículo 5. Él sufría a causa de la maledicencia. Dice, mis enemigos hablan contra mí. Es natural que los enemigos hablen contra ti. Ahora, como les digo, algunos nos los ganamos, otros se vienen porque quieren, por envidia o lo que sea. Pero vamos a leer este versículo 5 del Salmo 41. Dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? ¿Qué hacemos cuando mis enemigos dicen mal de mí? Cuando hablan mal de mí. Normalmente en la carne vemos que buscamos reaccionar. A esto que nos están dando buscamos reaccionar con algo similar o peor, ¿verdad? Oye, fíjate que me dijeron, y ahí se dan puntos suspensivos, ¿verdad? Me dijeron, y ahí puede ser problema de trabajo, problema sentimental, te involucran con alguna relación que no existe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me dijeron. ¿Y qué vas a hacer tú? Ah, sí, pero mira, déjame decirte de él, que él es esto y esto y eso. Estamos actuando como los mismos incrédulos. Cuando nos convertimos a Cristo, Él obra en nosotros, en su amor, y tenemos una nueva ley. Jesucristo la llama la ley del amor. Esto es algo que está arraigado en el creyente. Por eso es tan importante el examinarnos, porque de acuerdo al fruto es del tronco de donde venimos. Aquí le dicen palo, pero es un árbol, ¿verdad? Del árbol de donde venimos. Dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Luego dice, a menos que estéis reprobados. O sea, examinarnos es lo importante.
Leemos en Mateo 7, del 16 en adelante, dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, para Dios no es que diga, a ver, levante la mano, ¿quién es creyente? ¿Quién cree en Cristo? Todos estos, vámonos al cielo. Qué bueno que fuera así. Ojalá fuera así. Pero no es así. Por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Y de qué está hablando? De los falsos profetas, de los que se dicen ser personas que saben algo y no saben nada, de los que se dicen después en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces no nomás es decir, sí, yo soy creyente y vámonos al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, hace, vive, pone en práctica la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate muy bien, cualquiera que viera a una persona así diría, no, va para el cielo, pero como rayo, ¿verdad? Ni siquiera le pasa por aduana, ni siquiera Pedro le dice, a ver la credencial, nada, directo. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque cuando no hay una realidad del Espíritu, no hay nada. No hay vida espiritual, no hay vida eterna. Es lo mismo que Pablo dijo, pero con otros términos, cuando habla acerca de esta obra magistral del amor en 1 Corintios 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Esto qué significa? No hay nada, cero, vacío. No hay nada, ¿por qué? Porque al no haber amor, esa persona va camino al infierno. El amor es fruto del Espíritu y nos referimos al amor ágape, al amor sacrificial, al amor de servicio, el amor que quiere hacer la voluntad de Dios, ya no la mía, aquel que le rindió su voluntad a Cristo para ya no hacer su voluntad, sino ahora la de Dios. Y entonces fue limpiado con la sangre de Cristo y mora el Espíritu Santo en él. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero empieza con el amor ágape. No existe en el ser humano de manera natural. Esto se adquiere cuando uno se convierte a Dios. O sea que, si yo tuviera toda la capacidad de comunicarme con los ángeles mismos y con todo ser humano que hablase cualquier tipo de idiomas, y no tengo amor, no hay nada. Voy camino al infierno. Porque a esta vida venimos para tomar la decisión de aceptar la salvación en Cristo y poder tener la bendición de ir al cielo. Porque ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y se pierda su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? Dice en Marcos 8:36. Entonces por eso es tan importante esto, ¿verdad? Entender esto, examinaos a vosotros mismos, por sus frutos los conoceréis. Y Pablo continúa diciendo, y si tuviese profecía, y si entendiese todo misterio y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. No hay nada. Por eso por sus frutos los conoceréis es tan importante. Aquí es tan importante. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta lógica es no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar frutos buenos, ni el árbol malo dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí es bien importante, el fruto, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto de mi vida, lo que arroja es a qué árbol pertenezco. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. No estoy yo colgado de algún árbol para ver a cuál escojo. De Tin, Marín, Ledó, Pingüe, Caramaca, Titre fue. No. Estoy en uno o estoy en otro. ¿Y cómo sé en cuál estoy? Bueno, así como Cristo en su ley del amor nos describe lo que es el amor es sufrido, benigno, etc. El amor sufrido significa paciente, longánimo. Significa esto que tienes la capacidad para mantenerte ecuánime ante las adversidades y aunque tengas la capacidad para vengarte, no lo haces. Ese es el amor. Entonces,
Cristo se quiere replicar en cada uno de sus hijos. Lo que Él es quiere replicarse en cada uno de sus hijos. Lo que describe 1 Corintios 13 es un retrato de Cristo y quiere replicarse así en cada uno de sus hijos. Lo vemos en Esteban. Al Señor Jesús lo estaban crucificando y burlándose de Él. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. A otros pudo salvar y a sí mismo no se puede salvar. Y tenía la capacidad para vengarse. Podía haber hecho que bajara un rayo y los aniquilara a todos y se hubieran quedado calladitos. Ya los muertos no hablan, ¿verdad? Pero no lo hizo. ¿Y qué fue lo que dijo? El amor es benigno. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se replica en sus hijos. A Esteban lo toman, Esteban se pone a dar toda una cátedra de la historia de Israel, cómo han sido rebeldes durante toda su vida y cómo la única forma en que pueden ser diferentes es aceptando al Mesías que ellos mismos crucificaron. Y ya no aguantaron sus palabras, lo agarraron para matarlo y mientras le estaban apedreando, él dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Se replicó en su hijo. Entonces, nosotros, según sea nuestro Padre, a través de nuestras acciones, nos replicamos en lo que Él es. Lo vemos también en la vida física, ¿no? Con nuestros hijos. De repente yo oigo a mis hijos y algunos de ellos cuando se ríen, o los modales que tienen, o la forma de pensar, o la forma de actuar, hay cosas que replican del padre. Conozco a un amigo que tiene un hijo que camina igualito que el papá. La misma forma en la que camina el papá, el hijo igualito. O sea que, si de repente lo hubiera encontrado en la calle, le hubiera dicho, y si no conociera al padre, ¿verdad? Tú eres hijo de fulanito, ¿verdad? Y me ha pasado. Hasta con hermanos me ha pasado. Bueno, replicamos quién es nuestro padre. Ahora, todos queremos decir, soy hijo de Dios, pero no todos dicen, soy hijo del diablo. No. Es que no es por lo que digas, sino por lo que haces. Nosotros vemos cómo el Señor Jesús le estaba tratando de hacer ver que a menos que se convirtieran a Cristo, que se convirtieran a Dios y aceptaran su salvación, no podrían ser hijos de Dios. Y aquellos no entendían porque decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos padre Abraham, no somos como tú, que no a saber de dónde vengas, ¿verdad? Porque ahí le estaban achacando que no sabían de dónde era su padre y que María había tenido alguna relación ilícita por ahí, etcétera. Le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Bueno, a final de cuentas los tuvo que enfrentar directamente y decirles, ustedes replican lo que es su padre. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo en Juan 8:44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Esto es lo que replica, se replica en cada uno de sus hijos. Aunque ninguno le diga padre a Satanás, se replica en cada uno de ellos. Y por eso no es lo que digas, es lo que vivas. Y así también en Cristo se replica en cada uno de sus hijos, tal como Él es. Y empieza a manifestar la ley del amor. Y ahí tiene a sus enemigos. Entonces Él sufría por toda esta maledicencia que estaban haciendo de Él, lo maldecían. ¿Sí? Esto es maledicencia, lo maldecían. Mis enemigos hablan mal contra mí. ¿Y cómo vamos a arreglar esto? Bueno, como la gente trata de hacerlo es metiendo represalias, forzando la situación para que este hombre deje de hablar, si fue tu empleado, pues corriéndolo del trabajo, etcétera. Pero ¿cómo nos invita a Dios a comportarnos a nosotros con nuestros enemigos? Vemos que de María hablaron muy mal la gente de su alrededor. Ya la veían como estaba y cuando el ángel le dice, vas a tener un hijo por obra del Espíritu Santo, ¿qué dijo ella? Inmediatamente agarró el celular, José, no me lo vas a creer, pero mira, es obra del Espíritu Santo lo que tengo en la barriguita, así es que no te vayas a espantar. Ahí le hubiera dicho José, sí, pues cuéntame una de vaqueros, ¿no? Hasta aquí llegó nuestra relación, bye bye, pum, vámonos. Muchas veces esas son nuestras
nuestro alcance, nuestras posibilidades, que no arregla nada. Pero hizo lo más importante: descansarlo en las manos de Dios a través de la oración. Dios, aquí está tu sierva, hágase en mí según tu voluntad, y tú eres Dios. ¿Sí? ¿Sabes qué dije? Tú eres Dios. Yo no puedo. ¿Cómo le voy a decir a toda la gente? No, yo no voy a poder contra esto, pero tú eres Dios. Y un ángel se le aparece a José y le dice: no temas recibir a María, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Ella no le dijo nada. Todo lo arregló el Señor. He visto casos donde la persona es lastimada, es herida porque hablaron mal de la persona, y va y arremete contra el que habló mal. Oye, fíjate que esto y se arreglan las cosas. No se arregla nada. ¿Se complican las cosas? Claro que se complican más. Te haces de más enemigos o la enemistad crece. Pero oras y descansas en Dios. Él es Dios. Él puede mucho más que tú. Y Él sí tiene la capacidad de arreglar las cosas. Entonces, Él se angustiaba por esto, ¿verdad? Estos eran sus sufrimientos, la maledicencia. Las obras pecadoras de los hombres también le dolían. ¿Qué querían hacer con Él? ¿Cuáles eran sus deseos? ¿Cuándo se morirá? Dice este versículo, ¿verdad? Al final. ¿Cuándo se morirá este hombre y acabaremos con su nombre? ¿Sabes qué era lo que decían? No nada más que se muere este hombre, sino arrasar con toda la descendencia de él para que nadie recuerde que existió un David e hijos de David. Eso era lo que querían. Normalmente cuando había un rey que era destronado a través de la fuerza por otra persona, tenía que acabar con todo su linaje. Porque si quedaba alguien de ese linaje, podía también luchar por el derecho a ser rey. Entonces, por eso es que acababan con todo el linaje. Esa es la idea que a veces da de muy cruel el Antiguo Testamento, pero es el corazón del hombre. Así eran, y así hacían las cosas. Entonces, lo que querían era eso. ¿Cuándo se morirá? Y acabaremos con su linaje y pondremos a otro como rey. Eso era los sufrimientos de David. ¿Acaso estas personas no saben? Él pedía: quisiera sanar para entonces hacer venganza de mis enemigos. Ahora, en muchas ocasiones, como les comentaba, que David hasta por sus enemigos los ayudaba, muchos piensan que a eso se refiere. Ya con salud puedo devolverles bien por mal para que las ascuas de fuego se amontonen sobre su cabeza. Ese remordimiento de conciencia que los lleve a arrepentirse de sus acciones y estos enemigos se vuelvan mis amigos. Pero por lo que vemos aquí, más bien se refiere al hecho de querer ejecutarlos, porque ellos estaban oponiendo al designio divino. Daniel no le hizo como hacemos ahorita con nuestros políticos. Un político se registra y empieza a hacer su trabajo, su labor, para que la gente vote por él, y finalmente son elegidos, y el que queda como presidente pues fue por la elección del pueblo. Acá no fue así. Acá fue por decisión de Dios. Y Dios dijo: Saúl va a ser el rey. Y Saúl fue el rey. Y de repente Saúl se volvió contra Dios. Y entonces Dios tuvo que sustituirlo por un hombre conforme al corazón de Dios. Y así lo halló a David. Y Dios puso a David como rey. Fue puesto por Dios. Entonces ellos estaban luchando contra los designios divinos. Su celo era justo. Él estaba orando a Dios para que él pudiera vengarse de sus enemigos. Sí le dolían lo que buscaban. Sí él sufría. La gente quiere que te mueras. Oye, normalmente cuando es tu cumpleaños quieren que la gente te diga que vivas muchos años más, ¿no? Pero ahí viene el siguiente. Sufría también por las murmuraciones. Sus enemigos se reunían para murmurar acerca de él, para susurrar. En muchas ocasiones llegamos con él: ay, rey, cómo nos duele que estés así, ojalá y pronto te sanes. Y después se iban con los amigos, se reunían: ay, ¿de qué manera podemos echarle algo en la medicina para que de plano se muera? Murmuraciones. Son de los pecados terribles que habla en Romanos 1, Pablo, Romanos 1, 29 y 30,
murmuradores, detractores, amadores de sí mismos, soberbios, altivos, etcétera, etcétera. Y te da una serie de calificativos de lo que es el hombre sin Dios, y así eran ellos, murmuradores. Leemos en el versículo 7. Dice, reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo, cosa pestilencial se ha apoderado de él, el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Cosa pestilencial tiene este hombre, cosa de Belial, o sea, algo que ellos creían que había hecho tan mal que Dios lo tenía castigado con ese tipo de enfermedad. Y entonces usaban la misma palabra de Dios, la usaban para ellos mismos tratar de eliminarlo del camino. Esa es la murmuración. Ahora, ¿qué hacer con nuestros murmuradores? ¿Investigarlos? ¿Poner micrófonos en la sala, en el comedor, abajo de la mesa, en la cocina, en el baño? No es lo que Dios nos recomienda. En Eclesiastés, y Eclesiastés es un libro en donde Salomón escribió del sol para abajo, o sea, de esta vida, de este mundo, no de lo que es la vida con Dios, la relación con Dios, sino lo que pasa en este mundo. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces, Señor, tal vez yo también he hablado mal de otros. Dame la gracia de perdonarlos, como yo también necesito que me perdonen cuando me expresé mal de otras personas. Y esto nos libera de todo tipo de murmuración. No podemos arreglar muchas veces las otras murmuraciones, aunque cuando tú hablas bien en base a lo que se habló mal de ti, o sea, en pago de lo que se habló mal de ti, también puedes lograr mucho este efecto que les comentaba antes, de que ellos se arrepientan. Estas aguas de fuego son ese remordimiento de conciencia de cómo este hombre me devolvió bien cuando debería devolverme mal, y no lo hacen. Entonces, creo que tengo que cambiar de manera de ser, ¿verdad? Nosotros como creyentes, entonces, buscamos perdonar. Y el perdón te permite ser librado. Porque como veíamos, muchas veces viene por el pecado. Y la forma de ser librado del pecado es confesarlo a Dios y pedir su perdón. Y Él nos perdona. Pero de igual manera también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿No dice así el Señor en la Escritura? En la oración modelo. ¿Y cómo podemos perdonar? Hay personas que es muy fácil que perdonen, que de un día para otro ya se les resbaló todo y no hay problema. Hay personas que les cuesta más trabajo perdonar. Pero cualquiera que sea el caso, la estrategia es la misma. ¿De cuánto nos perdonó Dios? Leemos ahí en Mateo cómo nos habla acerca de la parábola del hombre que le debían 10,000 talentos. Y ese hombre, como no podía pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquel hombre le suplicó y le pidió que le perdonara la deuda y el Señor fue movido a misericordia y lo perdonó. Una cantidad imposible de pagar, 10,000 talentos. Cada talento eran 35 kilogramos. Suponemos que aquí habla de plata porque el término significa plata. Entonces, él llega y se encuentra otro de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario era el pago del trabajador de un día de salario. 100 son como 3 meses. Y lo estaba ahorcando, ¿verdad? Págame lo que me debes, pero ¿cómo somos de absurdos, verdad? Imagínate que lo mata, ¿a poco muerto le va a pagar? Y entonces sus consiervos se entristecieron y le refirieron a su señor, y el Señor lo reprendió. Dios los perdonó. Mira la cruz. 10,000 talentos. ¿Sí? Y no podemos ser como el fariseo, que dijo, si supiera esta mujer quién es, no, que es pecadora, y está a sus pies, ¿verdad?
Y el Señor le dijo, mira, yo vine aquí y no me diste lo que la educación normal de nuestra cultura demanda. Ni me diste agua, ni me ungiste con aceite. Y esta no ha dejado de rociar con sus lágrimas mis pies y enjugarlos o secarlos con sus cabellos. Y les hace esta referencia. Había un deudor, un señor que tenía 2 deudores. Uno le debía 50, otro 500, y a ambos los perdonó. ¿Quién crees que ame más a su señor? Pues aquel al que perdonó más. ¿Sí? Pues todo esto que te dije de esta mujer, ella me ama mucho, porque sabe que se le perdonó mucho. Y aquellos, como tú, Simón, que piensan, porque no es así, piensan que se les perdonó poco, poco aman a su Señor. No. Un solo pecado mantenido, vivido en Él, nos separa de Dios y nos da una eternidad en el infierno. Cristo es el único que podía hacer posible que fuéramos rescatados de esto, pagando perfectamente toda nuestra deuda. Y nos perdonó 10,000 talentos y nos pide que perdonemos 100 denarios. Algo muy fácil de poder liquidar, de poder pagar. Esto nos facilita el perdonarlo. ¿Te das cuenta por qué necesitamos leer día con día la Escritura? Y platicar y orar con Dios, porque nos enfrenta a lo que es Dios y cómo quiere ser replicado en sus hijos. Y cuando tenemos alguna carencia, le pedimos a Dios que nos fortalezca en el poder de su Espíritu para poder aplicarlo en nuestra vida y se replique Él en nuestras vidas. Entonces Él sufría por la maledicencia, Él sufría por los pecados de las personas, Él sufría también por las murmuraciones, y Él sufría también por los malvados complots que le estaban levantando. Dice, contra mí hablan mal. Este mismo versículo 7 dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. ¿Quién sería ese hombre en la vida de David? Ya sabemos que el Señor hizo una referencia a ese enemigo de David con Judas. Y a ese David con él como el Mesías. ¿Pero a quién se refería David? Porque tuvo bastantes enemigos. Vemos que cuando David da la orden de que no maten a Absalón en esa revolución que se efectuó en Israel, le dice al general Joab, ten misericordia de Absalón, que no lo maten. Y cuando llegan y le dicen, vimos a Joab que estaba colgado entre el greñero ahí, las ramas, se quedó colgado. ¿Y por qué no lo mataste? Te hubiera dado un talento de plata en este momento y un talabarte, aunque me hubieras dado el mundo lleno de tesoros, atentaría contra mi propia vida, porque yo oí al rey cuando dijo que cuidáramos de su vida. No voy a desperdiciar mis palabras contigo, agarra un dardo y ¡pum! 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 Al corazón. Lo mató. Cuando se entera el rey, llora por su hijo, entraron como si hubieran entrado de una derrota en batalla, y le dijo, si no te paras ahí y recibes como debe ser a tu ejército, entonces yo me voy a levantar contra ti y este va a ser el peor de los males que has tenido. Pues muchos piensan que se refería a él, a Joab. Pero más bien, yo pienso que se refería a alguien que llegó a ser su consejero, Aitofel. Aitofel era una persona que era un consejero que daba consejos sumamente atinados. En todo momento tenía otro consejero, Usaí, tenía otros consejeros, pero lo que decía Aitofel era como si viniera de Dios, porque era muy atinado en sus consejos. Y de repente cuando se levanta Absalón contra David, David va huyendo y se entera que Aitofel se quedó para aconsejar a Absalón, el hijo de David, al rebelde. Dice, el que comía de mi pan. Ahora, él tenía sus razones.
Si ustedes leen más adelante, se puede leer en Crónicas, ¿no? Porque Crónicas no toca este tema, pero sí más adelante en Reyes, cuando se menciona la descendencia de sus guerreros, se menciona al papá de Betsabé, que era hijo de Aitofel. O sea que Betsabé era nieta de Aitofel. Y el gran pecado que cometió David fue con su propia nieta. Tal vez por eso Aitofel traicionó a David. ¿Pero hasta qué grado lo traicionó? Preguntó el consejo a Absalón, preguntó el consejo para ir a atacar a David. Y Aitofel le dio el consejo preciso, adecuado, el mejor, que por la gracia de Dios fue neutralizado, fue quitado por otro consejo que ante los ojos de Absalón resultó mejor, pero el de Aitofel era más atinado. Y como no se siguió el consejo de Aitofel, era un poco orgulloso tal vez, arregló su casa, arregló sus bienes, arregló sus deudas y todo, y se ahorcó, y se mató. De él estaba hablando más probablemente que era su propio consejero, quien se convirtió en su enemigo, quien comía a su mesa, quien se convirtió en su enemigo. A veces nos encontramos con algunos Aitofeles en nuestra vida, pero que no seamos nosotros esos Aitofeles en cuanto a nuestra relación con Dios. Ser fieles a Dios y mantenernos fieles a Dios hasta el final de la carrera. Ahora, estos eran los sufrimientos que padecía David. También se nos menciona en último lugar otro sufrimiento, y eran las malvadas malas obras que querían hacer contra él. Alzó contra mí su pie, refiriéndose a este consejo de Aitofel. ¿Qué significa? Me querían tropezar. Y más aún, me querían eliminar por completo. El consejo de Aitofel era para eliminar por completo a David. ¿Y qué significa esto? Alzó contra mí su calcañar. El calcañar es la parte del talón, ¿verdad? Que es muy fuerte cuando uno emite algún golpe. Pero aquí más bien se refiere al hecho de que, ya sea apoyándolo en el suelo, ¿sí? Vas caminando y como que de repente te quedas pensando cuando venía tu enemigo, ¿verdad? Y se tropieza y se cae. O cuando vas caminando y de repente dejas el pie para atrás para que cuando pase el amigo se caiga, ¿no? A eso se refiere, a una caída. Pero buscan una caída certera, una caída completamente destructiva. Hay que fijarnos bien al caminar. Y tú puedes caminar con una mayor ventaja que la que teníamos antes o que la que tienen nuestros enemigos. David dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al leer la Biblia me doy cuenta cómo soy yo. Al leer la Biblia me doy cuenta cómo es el hombre sin Dios. Entonces, al saber cómo es el hombre sin Dios, ya voy un paso más adelante. Ya no voy a confiar en hacer negocios de palabra. Sí, de palabra existía antes, pero aún así había problemas. Ahora y siempre, el ser caído nunca es leal, está caído. No puedes esperar que él actúe como creyente porque no es creyente. Entonces, pues vamos a hacer las cosas bien y vamos a firmar los papeles y con los abogados y hacer las cosas bien para que esto quede bien arregladito. Y si vas a iniciar un negocio entre creyentes o no creyentes, porque muchas veces no conocemos el fruto. A veces hay cizaña, ¿sí? Y en toda iglesia hay trigo y hay cizaña. ¿Recuerdan la palabra del trigo y la cizaña? Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña? No sea que también se vayan a traer el trigo. Al fin del siglo yo mandaré a mis ángeles y ellos separarán una cosa de la otra, ¿verdad? Nosotros no podemos verlo, pero Dios sí. Pero sí, por eso tengo que hacer las cosas bien. Voy un paso más adelante. Por si me quieren poner el pie, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Leemos en Juan 2, 24 que dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. ¿No se han convertido a Cristo? El fruto de su vida se están replicando con sus acciones
¿Qué es lo que me muestran sus acciones? ¿Que son hijos de Dios o hijos del diablo? No, por favor, nunca vayas a preguntar esto, ¿verdad? Antes que hagamos el negocio. ¿De quién es hijo? ¿De Dios o del diablo? Sus acciones. Entonces, ya voy un paso más adelante para no tropezar, para no caerme. Porque así van a tratar de caerme, van a tratar de sacar ventaja, van a tratar de arruinarme, de salir beneficiados a mis propias costillas. Así es el hombre egoísta. Lean lo que dice en Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y así sigue la lista, ¿verdad? 17 cualidades de la carne. Y no es la única. Romanos 1, 18 en adelante también te menciona otras características del ser caído. En Marcos capítulo 7 también nos describe otras características del ser caído. Pero lo que del hombre sale, eso contamina a los hombres, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este es el hombre sin Dios. Entonces, la palabra me está alumbrando y me libra de ser tropezado para caer y de que saquen provecho de mí y se arruine la relación, etcétera, etcétera. Esto era lo que le dolía. No, hombre. Me faltan 5 puntos de las consolaciones que tenía el rey David. Vamos a ver ahora las consolaciones. ¿Qué era lo que lo consolaba? Lo que lo consolaba era el conocimiento que él tenía de Dios. Mas tú, Jehová, él conocía a Dios. Dice el versículo 10. Después de hablar del enemigo que alzó contra él el calcañar, dice: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Lo que les decía hace un rato. Él quería ser sanado para darles el pago. Dice: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí. ¿Qué nos trae el conocimiento de Dios? Después de que el sabio Salomón está dando una serie de descripciones de todas las calamidades que tenemos en la vida, bueno, quizá aquí me va a crecer la nariz, no son todas, no creo que haya algún libro que pueda incluirlas todas, pero sí nos da muchas características de cómo el hombre es traicionado, de cómo la prosperidad de uno despierta la envidia contra otros y todo esto es un mal que aqueja a los hombres, etcétera, etcétera. Nos empieza a decir un montón de cosas que pasan debajo del sol, como les decía, no habla en una relación con Dios, sino de todo lo que pasa en la tierra. Al final de todo lo que escribe, por ahí tiene unos 2, 3 destellos que habla acerca de Dios, pero al final, después de todo lo que escribe, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muchos suponen que Salomón, después que se desvió con todas estas mujeres que tenía y que cayó en muchos pecados de idolatría, levantándoles ídolos de sus dioses a estas mujeres que desviaban su corazón, que no hallaban ninguna de ellas confiable porque todas querían sacar provecho, ¿sí? Le tocaba a una estar con el rey Salomón y esta tenía 999 de rivales, ¿verdad? Y quería aprovechar ese tiempo para sacar ventaja y él no encontraba ningún amor en ninguna de ellas. Entonces, al final de todo esto, pensamos que él se convirtió, que pidió perdón y se arrepintió y se convirtió y escribe el libro de Eclesiastés, narrando todos los sinsabores que tuvo él en la vida y al final la comunión nuevamente con Dios. Por eso dice: el final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si hay cosas que tenemos que cuidar físicamente, hay una más importante que tenemos que cuidar, de la cual dependen todas las demás. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vive en comunión con el Señor. Esto es el todo del hombre. Yo cuando me convertí a Cristo y entendí que este era el propósito de la vida, mira, yo me quedaba en mi sala leyendo la Biblia y yo decía: wow, Señor, es que este es el sentido de la vida. Esta es la razón por la cual estamos aquí. Y para mí fue una súper revelación que yo dije: Señor, yo para esto quiero vivir. Este es el todo del hombre, lo dice Salomón. ¿Y quién era Salomón?
Mucha gente dice, no me vengas con que esto es el todo del hombre, porque yo quiero aquí ganar mucho dinero y tener muchas propiedades y tener muchas riquezas y tener mucha salud y tener muchas mujeres. No, mujeres no, pero quizá no te lo debe haber dicho a ti, pero todo eso hay en el corazón del hombre. Y eso es vacío. Este hombre tuvo 1000. Nosotros no podemos con una. Ahora imagínate con 1000. No te creas, es broma. En Cristo es diferente. Pero este hombre dice, no encontré, entre 1000 no encontré ninguna. Tuvo mucho dinero, tuvo muchas propiedades, lo tuvo todo. Una señorita angustiada porque era el cumpleaños de su novio le dice a una amiga, oye, ¿qué le darías a un hombre que lo tiene todo? Mi número telefónico. Pues sí, piensan en la carne, pues nada más quiero las cosas de la carne. Pero cuando ya Dios es el todo de ti, el todo del hombre, el todo de ti, entonces tú entiendes el propósito de esta vida. Que lo dijo aquel que lo tenía todo y dijo, vanidad de vanidades. ¿Sabes qué significa esto? Es como si te dijera, esta pluma es lo peor de lo peor. ¿Por qué? Es pluma y no escribe. Es lo peor de lo peor, no sirve. Así dijo, vanidad de vanidades, lo peor de lo peor, lo vacío de lo vacío. Es esta vida sin Dios. Así es. Por eso lo más importante es Dios. Y Él, lo que lo consuela es, mas tú, Jehová, es mi Padre, es mi Dios, es el que ha estado conmigo en todo momento. Cuando enfrenté al gigante, Él fue el que lo dio en mis manos. Este reino, Él lo ha puesto en mis manos. Todo me viene de Él, mas tú, Dios, esta enfermedad no es nada para ti. Si comparo esta enfermedad contra el grandulón ese que tuve que enfrentar, que arriesgué mi vida, esta enfermedad no es nada para ti. Y puesto que él confiaba en la misericordia de Dios, descansaba todo en oración en el Señor. Muchas veces tenemos muchos conflictos en la vida que por no saberlos descansar en el Señor, nos angustian y pueden producirnos problemas muy grandes, infartos, porque la angustia es muy grande, quizá muchas presiones en el trabajo, con estas calamidades que tenemos de la pandemia y ahora de la guerra que amenaza guerra mundial, y qué va a pasar, entonces qué tal si me corres del trabajo, dónde voy a ir, qué voy a hacer, y muchas preocupaciones que de repente pueden causar un infarto. ¿Y qué hacía David? Mas tú, Jehová, aquí está en oración. ¿Qué nos aconseja Pablo? Por nada estéis afanosos. A ver, Pablo, explícame la palabra nada. Nada es nada. ¿Qué quieres que te explique? ¿Qué es? ¿Qué parte de nada no puedes entender? ¿Qué es? ¿Pandemia? ¿Está en nada? ¿Conflicto de Rusia contra Ucrania? Está incluido. Y si se desata la guerra mundial, también está incluido. Dice, por nada estéis afanosos o preocupados, sino sean entregadas a Dios, ¿no? Entregadas a Dios en oración. Y darle las gracias porque Él ya las tomó en sus manos y ya respondió. Y tú descansa, porque ya están en las mejores manos. Ya no tienes por qué cargarlas. Escuchaba de un señor que iba cargando un costal de papas en el camino, ya grande el señor. No por grande no estaba fuerte, ¿verdad? Pues para cargar un costal de papas. Y entonces un señor que iba en su carro se para y le dice, súbase atrás para que atrás quepa su carga y usted. Entonces aquel hombre, muchas gracias, abre la puerta, se sube y aquel arranca. Y al ver por el retrovisor se da cuenta que este hombre seguía con la carga aquí de papas, ¿no? Oiga, ¿por qué no pone las papas a un lado en el sillón? Dice, no señor, ya suficiente molestia le doy con que me haya cargado a mí, como que también cargue mis papas. ¿Se te hace cuerdo? O sea, ya está en las mejores manos, ¿para qué los cargas tú? Esto te angustia. Pero cuando vives en comunión con Dios y quieres hacer la voluntad de Dios, tienes la clave perfecta para que todas tus oraciones sean contestadas. ¿Qué nos dice 1 Juan 5, 14 y 15? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Esta es la condición. Lo que estás pidiendo es conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y su voluntad está en la Biblia, por eso necesitamos leer la Biblia. Su voluntad es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Su voluntad de Dios es esa. Él quiere que todo lo que hagamos sea para su reino. El reino de Cristo en el corazón de cada persona. Y entonces Él nos oye y obra. ¿Tienes angustia por tu trabajo? ¿Te quedaste sin trabajo? Señor, yo quiero dar testimonio a mi esposa y a mis hijos del Dios Todopoderoso que les quiero transmitir. Provéeme a las necesidades que tengo para hacer lo que tú quieres que yo sea. Esa es su voluntad. Que yo sea el proveedor y el protector de mi familia. Esa es su voluntad. Entonces estamos orando conforme a su voluntad y Él nos oye. Señor, te pido que me des la salud, porque necesito trabajar para obtener el ingreso, para el sustento de mi familia. Tú provéenos, Señor. Y de repente te enteras que te llegó una despensa que ni te esperabas. Y de repente te enteras que ya te llegó otra. Y de repente te enteras que ya te sanaste y que sigues trabajando y que no pasaste ninguna necesidad. Y que tu familia pudo ver al Dios Todopoderoso que tienes como Padre. Pero tú, Dios, mas tú, Jehová, ese es su consuelo. Lo que lo consolaba era que conocía a Dios. Lo que lo consolaba era el favor de Dios. Él contaba con el favor de Dios, con la misericordia divina. Y así es Dios. Es un Dios misericordioso. Y Él le pedía que tuviera piedad de Él. Ahí en este versículo 11, leamos nuevamente el 11. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Señor, yo he conocido que te complaces en mí. Señor, no lo merezco. Y Él sabía que no lo merecía. Él sabía que era pecador. Pero era un pecador arrepentido. Sí, cometió un grave pecado, cometió adulterio y luego mató al esposo. Un grave pecado. Pero cuando fue enfrentado por Dios, por el profeta Natán, él era el rey. Y él le podía haber dicho a Natán, ¿quién te puso como consejero del rey? ¿O acaso ser mi consejero significa que también me puedes reprender? Joab, un espadazo en el cuello, ya sabes. Cuello, muerte. Lo podían haber matado. ¿Y qué dijo él? No, he pecado contra Dios. Y por su pecado le correspondía por doble partida la muerte. El adulterio era muerte, el matar era muerte. ¿Y qué le dice Natán? Dios también ha remitido tu pecado. Por su pura gracia no vas a morir. Sabía que era pecador. Pero el favor de Dios, la misericordia de Dios le hizo ver que se complacía en él. Y Dios se complace en todos aquellos que se han arrepentido y le han rendido su voluntad. Se complace en ti. Ahora Dios es tu Dios y cuentas con el favor de Dios. Por eso no podemos estar preocupados. Por eso podemos ser grandemente consolados junto con David. Nos consuela el saber que Él es nuestro Dios y que contamos con su favor desde el momento en que nos convertimos a Jesucristo. Desde ese momento. Y empezamos a vivir conforme a su voluntad. Y le pedimos que nos dé la capacidad para hacer su voluntad. ¿Nos queremos replicar en Él? Pablo decía, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, yo me estoy replicando en Cristo y quiero replicarme en ustedes. Y en Efesios también en el capítulo 5 lo repite, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Replíquense como hijos amados. Otra cosa de sus consolaciones es que lo consolaba era este favor divino y era también la fidelidad de Dios. O sea,
mis enemigos no triunfaron contra mí, la acabamos de leer. Mis enemigos no triunfaron contra mí, porque tú eres fiel, Señor. Y aunque me podían haber aniquilado, aunque me podían haber matado, y en varias ocasiones estuvieron con la posibilidad de hacerlo, el mismo Joab lo podía haber matado y haberse quedado como rey, nunca alguien osó levantar su mano contra el rey. Y ninguno de sus enemigos, Aitofel, a pesar de que dio un consejo acertero, Dios lo quitó. Dios hizo que no funcionara. Dios hizo que no lo quisiera oír Absalón y que no lo pusiera en práctica. Y que escuchara el otro que finalmente lo iba a entregar en sus manos. Señor, mis enemigos no triunfaron contra mí. ¿Tienes a Cristo? ¿Lo tienes todo? No necesitas nada más para vencer a tus enemigos. Y como les decía en un principio, son enemigos grandes, la carne, el diablo, Satanás. Pero ¿tienes a Cristo? Dice en 1 de Juan, en el capítulo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Cristo. ¿Quién está en el mundo? El diablo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tus enemigos no van a triunfar contra ti, manteniéndote en comunión con Dios. Otra cosa que también lo consolaba era el poder de Dios. Vemos en el versículo 12 el poder y la permanencia de Dios, y con esto terminamos. Dice el versículo 12, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Me has sustentado. Algo muy importante como creyentes es saber que David, que era lo que era por el poder de Dios. ¿Sí? Dios lo sustentaba. El que nos sustenta para mantenernos fieles al Señor hasta el final, cuando alguien se convierte realmente al Señor, Él lo sostiene hasta el final. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, hablando de Dios en Judas 24. Él es el poderoso y yo descanso en su poder. Entonces vivo en comunión con Él, mantengo esta devocional día con día, busco hacer su voluntad, dependo de su Espíritu para llevarlo a cabo y descanso en su poder para mantenerme firme hasta el final. Y Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces Él era grandemente consolado por eso. Si dependiera de mí, olvídalo. Pero ha dependido de Dios. ¿Y quién logró este reino? Dios. Y finalmente, la permanencia de Dios lo consolaba grandemente. Me has hecho estar en tu presencia delante de tu rostro para siempre. Es lo que significa esta parte. Para siempre. Me gozo que al morir iré a su presencia. Si bien es cierto, Dios nos va a librar de la muerte, en ocasiones nos libra de la muerte, pero de la enfermedad en este caso, y también nos va a librar de la misma muerte, en tanto que su voluntad no se acabe para mi vida, en tanto que su proyecto para mí no se acabe, porque habrá un momento en donde finalmente voy a partir a la presencia de Dios. No sabemos de qué manera va a ser, si a través de una enfermedad, a través de un accidente o lo que sea. Pero en tanto esto no se cumpla, Él me va a guardar y yo descansaré en su poder. Yo descansaré en su presencia. Yo me alegraré y me gozaré en su comunión y aprovecharé cada oportunidad que Él me da para tener compasión de los que me rodean y llevarlos también al conocimiento correcto de la comunión con Dios. Hay mucho falso evangelio, siempre lo ha habido. Leemos a las cartas de Santiago, a Pedro, batallaban contra tanto falsos maestros, falsos profetas, siempre los ha habido. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios, ese conocerá la doctrina de Dios, dice Jesús mismo. Y entonces podemos entender lo siguiente, que si Dios nos soltara de su mano, simplemente nos caeríamos, y no solo eso, sino que jamás tendríamos la posibilidad de podernos volver a levantar. Pero gracias a que su presencia está en nosotros, podemos tener paz, gozo y tranquilidad, porque la victoria depende de Él. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice en 1 Corintios 15, 57. Así es que es motivo para gozarnos y motivo para decirle, Señor, dame la capacidad que le diste a David. Guíame a poderme replicar como un hijo tuyo en cada una de las acciones que yo haga y en cada una de las circunstancias que me toque vivir. Y Dios lo hará. Como aquel niño que de repente le dice a su mamá, mamá, mira, estoy haciendo mi propio arco iris. Y él tenía una manguera con esparcidor y estaba echándolo al aire. Aunque es igualito al de Dios, pero creo que un poco más pequeño. Y entonces la mamá le dice, sí, hijo, es igualito al de Dios, igual que nosotros. Dios quiere que seamos iguales a Dios, que Él quiere que nosotros nos parezcamos a Jesucristo, aunque mucho más pequeños, pero replicándonos en Él. Vamos a orar. Padre amado, nos gozamos en ti por la forma como tú trabajaste en la vida de David, y a través de él nos has dejado prácticas experiencias, enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas. Señor, queremos rogarte que en estos tiempos difíciles podamos manifestar tu paz y podamos reflejar tu amor. Que nada nos robe esta paz, Señor, para poder estar en condiciones de no ser perturbados en nuestro deber de compartirte a ti a través de nuestras acciones y a través de nuestros labios. Señor, gracias por este hermoso día. Permítenos gozarlo en ti, como familia, entre amigos, y que podamos disfrutar de cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Y también, Señor, queremos rogarte, agradecerte por nuestros hermanos en Cristo que padecieron de esta enfermedad y han salido adelante. Gracias por haber atendido a nuestras peticiones. Y te queremos rogar, Señor, que sigas fortaleciendo a los que están por salir hasta que finalmente salgan plenamente. Señor, te agradecemos esto en el nombre también el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor.